Admisiones aterradoras de la Fed por Peter Schiff. Un resumen del vídeo reciente de este economista de la escuela austriaca preparado por Zero Hedge y traducido por Martín Valores. Vínculo disponible en la sección de comentarios. La semana pasada la Reserva Federal entregó un aumento de la tasa de 75 puntos base, pero el presidente de la Fed, Jerome Powell, no entregó la retórica más optimista que muchos esperaban. El mensaje no indicaba que se suavizara mucho la postura sobre la trayectoria futura de las subidas de tipos, a pesar de un aparente giro suave la semana anterior. En su podcast, Peter desglosó los mensajes de Powell y señaló una serie de admisiones aterradoras que surgieron de la reunión de la Fed. Abro comillas. Creo que la Fed se vio obligada a dar ese giro porque estaba al borde de un desplome del mercado de bonos que estaba en proceso de ocurrir. Y creo que la única forma en que la Fed pudo evitar que se acelerara ese colapso que iba en cámara lenta fue arrojando un hueso a los mercados e indicando a través de Wall Street Journal que habría algún tipo de declaración que iba a estar de acuerdo con el aumento de tasas que indicaría que tal vez habría una pausa en el ritmo. Una desaceleración en el ritmo, que la Fed iba a dar un paso atrás y reflexionar y evaluar y tal vez reconocer el progreso que se había hecho sin indicar una victoria completa, pero al menos reconociendo que la victoria estaba a la vista y que la Fed podría aportar un enfoque más cauteloso en el futuro. Se esperaba algo en ese sentido, cierro comillas. Sin embargo, la Fed no entregó nada parecido a eso. Inicialmente, los mercados pensaron que la Fed se estaba volviendo más blanda. La declaración emitida por el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed dejó cierto margen de maniobra para una desaceleración en la escalada o incluso una pausa con el lenguaje sobre los retrasos, entre comillas, de la política monetaria y los efectos, entre comillas, acumulativos. Al determinar el ritmo de los aumentos futuros en el rango objetivo, el comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los rezagos con los que la política monetaria afecta a la actividad económica y la inflación y la evolución económica y financiera. Al reconocer el desfase entre las subidas de tipos y la inflación, la Fed se dio a sí misma el margen de maniobra para hacer una pausa. Inicialmente, el mercado de valores se recuperó, pero durante sus comentarios el presidente de la Fed, Jerome Powell, asustó a los mercados, diciendo que la estabilidad de precios es esencial y que el registro histórico advierte fuertemente contra la relajación prematura de la política. Powell enfatizó que el Banco Central se comprometió a mantener el rumbo hasta que se termine el trabajo. A medida que avanzaba con las preguntas y respuestas, Powell lanzó una serie de lo que Peter llamó bombas inesperadas. Primero, reiteró el compromiso de la Fed con las tasas de interés reales positivas. En este momento, la tasa de interés de la Reserva Federal se ubica en 4%, pero el índice de precios al consumidor se mantiene por encima del 8%. Powell dio a entender que llegaremos a tasas reales positivas a medida que caiga el índice de precios del consumidor, pero ¿y si este no baja? Eso significaría que las tasas de interés tienen que subir mucho más de lo que anticipan los mercados. Abro comillas. Creo que el hecho de que Powell tuviera que reconocer que, en última instancia, tenemos que tener una tasa de interés real positiva asusta mucho a los mercados. Cierro comillas. Powell también admitió que no sabe cuál es la tasa de inflación subyacente real. Abro comillas. Ahora es una admisión aterradora por parte de la Reserva Federal. Porque si la Fed está comprometida con la lucha contra la inflación, pero ni siquiera sabe qué tan grande es el monstruo que tiene que matar, entonces, ¿cómo sabe cuántas subidas de tipos serán necesarias? ¿Cómo sabe cuán altas deben ser las tasas para que haya una tasa de interés real positiva si ni siquiera entiende cuál es la tasa de inflación subyacente? Y si no lo entiende ahora, ¿por qué lo entenderá en algún momento en el futuro? La Fed no tiene ni idea. Todo lo que está mirando es el mismo titular que todos los demás ven. Y con base en eso, la Reserva Federal todavía está muy por detrás de la curva de inflación y tiene un largo camino por recorrer. Y eso, de nuevo, debería asustar a cualquiera que cuente con que la Fed afloje su trayectoria actual de endurecimiento. Cierro comillas. Cuando se le preguntó si la inflación se había afianzado, Powell no dijo que no. De hecho, Powell dijo
que la Fed no tiene forma de saber cuándo se arraiga la inflación. Abro comillas, esa es otra admisión aterradora por parte de la Reserva Federal, porque si no lo sabe, simplemente está volando a ciegas y tiene que errar por el lado de la precaución para asegurarse de que la inflación no se arraigue. Cierro comillas. Por supuesto, como señaló Peter, la inflación está arraigada. No es una cuestión de psicología, es una cuestión de política monetaria. Abro comillas, la Reserva Federal ha creado tanta inflación durante tanto tiempo que ni siquiera comenzó con COVID, ni siquiera comenzó realmente con la flexibilización cuantitativa. La Fed estaba creando inflación incluso antes de que subiera la apuesta por la flexibilización cuantitativa y luego la volvió a subir después del COVID. Cierro comillas. Powell también admitió que la inflación fue mucho más alta y que ha durado mucho más de lo que nadie en la Fed esperaba. Abro comillas. Esto equivale a decir, nos equivocamos, cometimos un error y ahora necesitamos corregir ese error manteniéndonos más ajustados por más tiempo o subiendo más de lo que esperan los mercados. Cierro comillas. Powell dijo que el riesgo real está en hacer muy poco ajuste, no en hacer demasiado. Dijo que preferiría apretar demasiado. Powell dijo que si el Banco Central ajusta demasiado, tiene las herramientas para respaldar la actividad económica si fuera necesario. En otras palabras, siempre puede volver al estímulo monetario. Abro comillas. Nuevamente, esos son comentarios aterradores, especialmente si esperaba que la Fed adoptara un tono más suave. Cierro comillas. Pero también revela la falla fatal en el pensamiento de la Fed. Abro comillas, Powell se equivoca al pensar que si simplemente ajustan demasiado, lo que significa que ajustan tanto que la economía realmente se debilita en una severa recesión, de manera que la Fed tiene las herramientas para apuntalarlo y estimularlo para apoyar la actividad económica. No lo hace, porque si la lucha contra la inflación lleva a la economía a la recesión, si la Reserva Federal usa esas mismas herramientas para respaldar la economía, entonces la inflación va a despegar y aumentar mucho. Vea, si la Fed está realmente comprometida con la lucha contra la inflación, entonces esas herramientas ya no están a su disposición. El hecho de que Powell sea tan rápido en admitir que utilizará esas herramientas si la lucha contra la inflación causa demasiado daño a la economía, esto lo que revela realmente es que la Reserva Federal no está tan comprometida con la lucha contra la inflación como sostiene o como lo creen los mercados. Porque, como he dicho muchas veces anteriormente, el compromiso de la Fed de combatir la inflación se detiene si esto provoca una recesión severa o una crisis financiera. Cierro comillas. La Fed está dispuesta a tolerar un aterrizaje forzoso y una recesión leve y breve, pero si se pone peor que eso, usará sus herramientas. Peter dijo que cree que utilizará esas herramientas mucho antes de que la inflación se acerque al 2%. Abro comillas. Pero incluso en la situación extremadamente improbable en la que la Fed rebajara la inflación al 2% debido a su endurecimiento y luego, con una inflación del 2%, la Fed usara esas herramientas para estimular la economía, cualquier cosa que haya logrado para reducir la inflación se habría perdido y la tasa de inflación volvería a subir. Entonces, incluso si la inflación llega al 2%, la Fed aún no puede usar esas herramientas mencionadas. Cierro comillas. Peter dijo que cuando la economía realmente comience a desmoronarse, la Fed hará un cambio radical. También dijo que, a pesar de la retórica de Powell, cree que la Fed recientemente hizo un giro suave para rescatar al mercado de bonos. Abro comillas. Es solo porque Powell no cumplió con las preguntas y respuestas. Creo que ese giro, de hecho, estaba escrito en los comentarios preparados, pero Powell se salió del guión y volvió a su nueva actitud agresiva. Cierro comillas. El repunte en el mercado de bonos después del pivote suave lo hizo posible. Abro comillas, pero ahora que Powell se ha vuelto a su retórica de línea dura, la caída del mercado que interrumpió la Fed se reanudará. Y creo que cuando se enfrente nuevamente a esas circunstancias, especialmente si se trata del mercado de bonos y no solo del mercado de valores,
creo que Powell tendrá que regresar y aclarar sus comentarios. Y por aclarar me refiero a hacer un giro completo de 180 grados. Un placer haber estado con ustedes, espero verlos pronto. Se despide atentamente Javier Martín, esto es Martín Valores Inmobiliaria y Proyecto UBIT. Nos vemos pronto, chao.